siendo bastante negativa en varios resultados, y para señalar lo que es el periodo más largo de la historia argentina, probablemente con un crecimiento tan sostenido de la economía. Esto es un hecho que sí tiene pocos antecedentes y los números así lo indican. Lo primero que hay que tener presente es que efectivamente nosotros comienza esta década, comienza el 25 de mayo del 2003, cuando asume la presidencia Néstor Kirchner, y como él decía, subió al gobierno con una gran debilidad política y decía: tengo más desocupados que votos, porque había sacado 22% de los votos y teníamos como 24 o 25% de desocupados. Entonces ese era el punto de partida. Pero lo cierto es que Argentina venía de una crisis muy profunda, una de las crisis más serias de su historia. Argentina tuvo varias crisis, estamos hablando de crisis económico-social, no de crisis institucional, a pesar que hubo distintos presidentes, pero todo se resolvió en los marcos políticos y la legislación y las instituciones. Pero lo cierto es que la crisis del 2001 y del 2002, que llevó a que Argentina tuviera 4 presidentes en una semana, fue una crisis que puso fin, yo diría, a 4 décadas en donde la Argentina en términos generales tuvo una declinación económica importante. Esa crisis nos dejó con esos 24-25% desocupados, dejó una caída del Producto Bruto desde el 1998 hasta el 2002 de aproximadamente entre el 18 y el 20% del Producto Bruto de caída, dejó una pobreza de 57%, una cifra absolutamente desconocida para una Argentina que tenía, en 1960 la Argentina tenía 10% de población debajo de la línea de pobreza y tenía un 50% de la población en la clase media, y en el año 2002 teníamos 57% en la pobreza y teníamos un 23 o 24% en la clase media. O sea, esas eran las cifras de un periodo que podríamos llamar de 4 décadas en donde la Argentina declinó, esa es la verdad, y donde tuvimos problemas de todo tipo. Tuvimos problemas de institucionalidad, tuvimos falta de democracia, tuvimos muchos gobiernos militares, tuvimos problemas de violaciones severas de derechos humanos, tuvimos problemas de violencia y tuvimos una gran declinación económica que coincidió con lo que aquel economista argentino que estuvo en la CEPAL, Prebisch, llamaba el teorema de Prebisch del deterioro de los términos de intercambio. Esos 40 años coinciden con una declinación de los valores de los productos tradicionales de Argentina. Esa Argentina que llega del 2003 es una Argentina que llega agobiada, que llega con esa crisis profunda y que llega con 10 años, con 20 años de democracia, pero con una gran falta de estabilidad y con una crisis de la deuda extraordinaria. En los años 90 Argentina hizo una experiencia de apertura económica, de regulación y privatizaciones que en verdad no fue exitosa. No fue exitosa porque terminó en esta crisis y no fue exitosa porque desmanteló la estructura productiva. Argentina es un país con una historia de desarrollo industrial importante para los términos de la región. Dejó el país enormemente endeudado y destruyó enormemente el empleo. En esas condiciones es que se llega al gobierno y lo que se fija son algunos objetivos económicos bastante claros del nuevo gobierno, porque esa es la base de, creo yo, de este crecimiento que se ha sostenido a lo largo de 10 años. El primer punto es, obviamente, promover el crecimiento. Esto va a ser una prioridad, promover el crecimiento del Producto Bruto. Obviamente hay una posibilidad de recuperación, hubo una mejora
clara en los precios internacionales de nuestros productos, particularmente de la soja, que es el tema que más exporta a la Argentina, pero en términos comparativos debemos decir que el auge del precio de las commodities agrícolas ha sido bastante menor que el auge del precio de los minerales, de materia prima, minerales, que ha tenido en países como Chile, como Perú, un rol también muy importante. El crecimiento del Producto Bruto no era, o no se buscaba un crecimiento del Producto Bruto simplemente sin ninguna especificación. Se buscaba un crecimiento del Producto Bruto con generación de empleo y con generación de empleo genuino. El tema de crear trabajo fue desde el principio una prioridad para el gobierno. El tema de crear trabajo vinculado también a la perspectiva de reindustrializar el país, de recuperar esa estructura productiva que estaba muy golpeada por los años 90, que estaba prácticamente, en cierto sentido, desmantelada. El crecimiento del Producto Bruto, el crecimiento, la búsqueda de reindustrialización, la generación de empleo, estaban también ligados a una visión específica, que es la distribución del ingreso, es decir, mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué? Para favorecer la inclusión social. Es decir, estos son todos temas que estaban claros como las prioridades. Y para ello se buscó recuperar un rol del Estado. Se supuso y se puso en práctica terminar con ese Estado disminuido y debilitado y recuperarlo como una herramienta para lograr el interés, el bienestar común, y para lograr una acción activa frente a las perspectivas de desarrollo. La gran conclusión política de esto es, diríamos, que al revés de los años 90, en donde la economía subordinaba a la política, para la salida de esta crisis, el nuevo gobierno lo que planteó es la necesidad de que hubiera una conducción política de la economía y de la recuperación económica, y para eso se fijaron todos estos objetivos. Desde esta perspectiva, el accionar que se llevó adelante tuvo esos objetivos generales, pero tuvo varias medidas concretas que yo quiero señalar, porque más o menos rápidamente comenzó la recuperación, y la recuperación estuvo asignada por 2 o 3 prioridades. Uno, el estímulo de la demanda interna, o sea, recuperar la capacidad adquisitiva de los argentinos, que estaban totalmente diezmada, y para eso necesitábamos recursos, y para utilizar esos recursos necesitábamos un hecho esencial, que era renegociar nuestra deuda externa y poder utilizar nuestros recursos con cierta autonomía. Ese fue uno de los primeros objetivos, que fue la renegociación de la deuda externa. La deuda externa argentina era muy superior al total del Producto Bruto y había escapado, y por eso el país había entrado en el default a fin del 2001, y ese era un tema gravísimo. Néstor Kirchner acuñó una frase que es: los muertos no pagan, y la consecuencia de esa frase es: nosotros tenemos que tener una política que nos permita recuperar nuestra actividad económica, que nos permita recuperar el nivel de empleo, que nos permita recuperar la demanda, y es recién en función de eso que nosotros podemos destinar cierta parte del dinero para los pagos. No podemos hacer al revés, no podemos subordinar el desarrollo económico a el pago de la deuda, porque entonces nunca nos vamos a recuperar. Y ese fue el eje de la negociación de la deuda, y ese fue el eje que ya venía y que se profundiza de discusión con los organismos financieros internacionales. La Argentina tuvo un enfrentamiento y una disputa política y económica con los organismos, sobre todo con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario insistía
en sus recetas ortodoxas, y las recetas ortodoxas, que veo yo como lo vemos hoy en algunos países, y obviamente Grecia, no hacían más que agudizar la crisis en que se vivía, y cada vez esa crisis se agudizaba en una espiral descendente y no se mejoraban las condiciones. Por eso, el primer tema es la renegociación de la deuda. Esa es una tarea que lleva como 2 años, recién en el 2005 se hace la primera renegociación, y va a haber una segunda fase de la renegociación en el 2010 que dejó performance la deuda argentina en un 93%. Queda un 7% de deuda sin arreglar en tenedores de deuda, en general fondos de los que llamamos buitres, que son fondos que especularon y compraron los fondos, los bonos muy baratos, y que se han negado a entrar en la deuda, y que con eso ya está en un litigio en los tribunales de Nueva York. Pero nunca se dejó de pagar la deuda con los organismos multilaterales. Lo que se dejó de pagar fue la deuda privada, la deuda de bonos que se habían colocado en el mercado internacional. La renegociación de la deuda, yo creo que fue una de las medidas más exitosas, y inició un proceso que llamamos de desendeudamiento, que ha seguido hasta el presente. ¿Por qué digo que fue exitosa? Porque permitió cambiar los bonos, renegociarlos y hacer una quita de prácticamente el 70%, lo que significó una reducción de casi 50, 60 mil millones de dólares de esa deuda. Eso fue creo yo, un gran éxito que tuvo el gobierno de Kirchner a los 2 años de haber comenzado su gestión, y ese mismo hecho, que ha sido base para sostener la recuperación económica y el nivel de actividad, ha hecho también obviamente que los medios financieros internacionales tengan una visión bastante crítica, y en general tengan una visión muy negativa de la evolución económica argentina, porque obviamente somos un alumno que se portó mal y que le ha ido bastante bien, y ese es un buen ejemplo que en general no piensan que es bueno que cunda. Cuando uno mira el Wall Street Journal, The Economist o The Financial Times, además de mirar los números, hay sin duda una valoración política en contra de nosotros, y tratan de transmitir siempre la idea que la Argentina está al borde de un desastre que nunca sucede y sigue creciendo. Eso nos pasa hace 10 años. El segundo paso en esa estrategia no solo fue renegociar la deuda, que fue importantísimo, sino que fue pagarle todo lo deudado de una vez al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos sacarnos de encima los controles y la capacidad de dirección que tiene el Fondo Monetario cuando uno tiene acuerdos de préstamo con ellos, y esos acuerdos de préstamo implican sujetarse a las políticas ortodoxas que ellos sugerían. Nosotros no estábamos dispuestos a hacer esas políticas, y para eso se hizo un esfuerzo, y también a fines del 2005 se pagó una suma grande, eran como 9.000 millones de dólares al fondo, se eliminó la deuda, y entonces nos sacamos de encima la tutela del fondo. ¿Por qué se hizo eso? Lo repito, para recuperar autonomía. El gran objetivo de esa época, tanto del pago de la deuda como del pago al fondo, es por supuesto tener recursos para favorecer el desarrollo, pero sobre todo recuperar autonomía de decisión. Siguiendo un poquito con el desendeudamiento, para seguir hasta el presente, esa Argentina que tenía 100 y tantos % de su Producto Bruto como deuda externa, sienta más un Producto Bruto como deuda externa, tiene hoy un 44% del producto de deuda externa. Eso es resultado, por un lado, del crecimiento de la economía, que ha crecido como 80% en 10 años. El Producto Bruto pasó de unos 250.000 millones de dólares a unos 500.000 millones de dólares, más o menos. Ha sido resultado del crecimiento del producto, pero también de la disminución del peso de la deuda en el conjunto de las obligaciones argentinas. Hace unos años, Argentina pagaba 14.000 millones de dólares como intereses o vencimiento de deuda, y este año va a pagar
4.500 millones de dólares como parte de esa deuda. Si se ha reducido enormemente la deuda, el compromiso sobre todo de la deuda con el sector privado, y se ha bajado además muchísimo la parte de la deuda que está nominada en dólares. Se ha transformado en deuda en pesos y buena parte se ha transformado en deuda interna con el mismo sector público, lo que hace que sea muchísimo más manejable. Es decir, por primera vez en varias décadas, ciertamente tuvimos la crisis de la deuda de los 80, ciertamente los 90 se avanzó en el endeudamiento y nos llevó a otra crisis de la deuda, a pesar de que habíamos supuestamente arreglado con el plan Brady a comienzos de los 90. Ciertamente por primera vez la Argentina no tiene el condicionamiento de la deuda externa como la gran limitante de sus posibilidades de crecimiento. Esta es una diferencia estructural y sustantiva respecto del pasado, y esto es lo que nos permite ser optimistas respecto a las posibilidades de sostener el crecimiento en los próximos años. Tendrá ciertas oscilaciones, tendrá picos más altos, probablemente en esta década no van a volver las tasas chinas que tuvimos en la primera década del siglo, pero es razonable pensar que habiendo limitado los compromisos de deuda, por más que bajen en parte las commodities, que estaban muy altas, pero no van a bajar demasiado, porque esta onda de precios altos se va a mantener, razonablemente la economía argentina ha superado una de las limitaciones grandes que la llevaba a tener crisis de desarrollo. Quiero señalar algunos otros elementos importantes para el desarrollo de la economía, algunas de las medidas importantes que se tomaron. Una medida que hubo que tomar y que vincula un poco lo de Argentina con la cuestión de la integración es que a pocos años de tomar el gobierno tuvimos que decidir un tema importante que tenía que ver con la integración. Y eso tuvo que ver con la realización de la Cumbre de las Américas en Argentina, donde se discutía la cuestión del ALCA, la cuestión del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. ¿Se acuerdan del libre comercio que iba a ir desde Alaska a Tierra del Fuego? Ese proyecto que inició Bush padre y que después impulsó Clinton, debía culminar, hubo varias cumbres, debía culminar en la cumbre que había ofrecido hacer Argentina en el 2001 y que se realizó finalmente en el 2005. Las negociaciones para el acuerdo estaban estancadas, el comité de negociación técnica lo presidía Brasil y Estados Unidos, pero lo que se trataba en la cumbre que finalmente se hace en Mar del Plata es de discutir políticamente si había que seguir apoyando ese proyecto o no. Y la verdad que con Kirchner, yo era el coordinador de la cumbre en ese momento, el coordinador nacional, con Kirchner nos quedó claro que nosotros no íbamos a apoyar un acuerdo del ALCA. Y eso además fue un acuerdo muy explícito que tuvieron en primer lugar Kirchner y Lula, que estaba también desde 2003 gobernando Brasil. Y esa posición de Brasil y Argentina se extendió a los otros dos miembros del Mercosur, a Uruguay y a Paraguay. ¿Por qué nos opusimos al ALCA? Y finalmente fuimos 4 países al que se sumó Venezuela, que por otras razones tenían también una oposición llave fuerte al ALCA. O sea, fuimos los 4 del Mercosur y Venezuela. 24 países, 29 estaban a favor de seguir impulsando el ALCA y nosotros 5 nos opusimos. ¿Por qué se opuso el Mercosur? El Mercosur se opuso porque la verdad es que la propuesta de libre comercio que hacía Estados Unidos en nada nos favorecía, y en particular a los países del Mercosur, porque los países del Mercosur somos exportadores, somos competitivos con Estados Unidos, somos poco complementarios, exportamos casi lo mismo en bienes agrícolas y es un competidor duro. Y desde el punto de vista industrial, obviamente para los dos países con desarrollo industrial relativo, Brasil y Argentina, Estados Unidos no ofrecía absolutamente nada de lo que hemos conocido en la historia de la integración europea, de fondos estructurales, de consideración de las asimetrías, nada. Lo que ellos querían era apertura,
lo que iba a resultar en un desmantelamiento de nuestra estructura productiva, en el caso de Brasil más consolidada, en el caso de la nuestra apenas recuperándose del desmantelamiento que la apertura de los 90 le había producido, así que era todavía mucho más grave nuestra situación, y esa es la base de la oposición y del no al ALCA. El no al ALCA además tiene un sentido que es la visión sobre la integración. El ALCA no era un acuerdo simplemente de libre comercio, el ALCA ha sido una propuesta de los Estados Unidos de cómo, caído el muro y en este mundo más globalizado, había que plantearse. Y ellos lo que plantearon era hacer un área de influencia de los Estados Unidos como potencia hegemónica y nosotros subordinarnos a ese principio. La verdad que no era un acuerdo conveniente para la Argentina, y la Argentina además ha tenido una larga tradición histórica de diferenciarse de los intentos de Estados Unidos de imponer su hegemonía en la región, y me voy a fines del siglo XIX, cuando en la primera conferencia panamericana de Washington, los Estados Unidos planteó la reactualización de la doctrina Monroe, que en realidad estaba anticipando la guerra que iba a haber un par de años después con Cuba y por Cuba, con España, por Cuba y por Puerto Rico, y cuando ellos planteaban América para los americanos, Argentina, en disidencia o en confrontación, planteó América para la humanidad. En realidad en esa época Argentina tenía mucho más relación con el Reino Unido que con Estados Unidos. Hago esta digresión para ver por qué con claridad nosotros no queríamos entrar en un acuerdo que nos subordinara a un rol secundario y que nos quitara la posibilidad de utilizar este mundo globalizado, más complejo, pero donde iba naciendo, y nosotros lo veíamos así, otras potencias económicas y en un futuro también políticas, y por lo tanto las posibilidades de tener relacionamiento con otros sectores y no subordinarse al interés de una gran potencia como los Estados Unidos parecía una posición más razonable de la Argentina. Fíjense ustedes que no, quizás casualmente, los 4 países del Mercosur que se opusieron al ALCA son al mismo tiempo 4 países que han desarrollado un importante relacionamiento comercial a través del intercambio con China, que es la potencia emergente y que ha sido la gran compradora de buena parte de nuestros productos. Ese tema del rechazo al ALCA está en la base de otra decisión que creo que ha tenido gran importancia y que fue parte también de la estrategia de desarrollo que se planteó Kirchner y que siguió Cristina, que es: nosotros no podemos concebir el desarrollo de la Argentina como un desarrollo solo, aislado y dentro de nuestras fronteras. Si queremos que ese desarrollo sea sostenido y tenga posibilidades de actuar en este mundo que se debe venir, ese desarrollo tiene que estar fuertemente vinculado al fortalecimiento de los procesos de integración, y específicamente en el caso de Argentina al fortalecimiento de la alianza estratégica con Brasil y del desarrollo del Mercosur y el planteo de lo que va a ser luego, un poco de años después, el nacimiento de la UNASUR. Es decir, oponerse a una asociación en un rol subordinado frente a la gran potencia tenía como consecuencia la opción por una estrategia de desarrollo entre iguales, en nuestro ritmo, con nuestras posibilidades y en defensa de nuestros intereses. Ese fue el centro de la estrategia que se planteó en ese entonces. Quiero señalar algunas de las medidas importantes, porque cuando decimos que se fortaleció el empleo, que ciertamente el tema del trabajo ha sido un tema central en la historia del peronismo y el kirchnerismo, que es
una versión del peronismo evidentemente recoge eso, y por eso en la cumbre de Mar del Plata el lema que planteó la Argentina fue crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la democracia. Si nosotros queríamos recuperar que la generación de trabajo y de trabajo decente, tal como lo plantea el OIT, era y es una condición y un objetivo esencial de nuestra política y de nuestra política económica. Y ciertamente en estos 10 años hemos tenido éxito en ese objetivo porque hemos creado 5 millones de puestos de trabajo. O sea, que ha sido muy exitoso y hemos reducido esa desocupación que estaba en 24 o 25% a 7 puntos y algo por ciento. Sí, hemos reducido muchísimo la desocupación y hemos generado esos puestos de trabajo. Tenemos todavía un problema de trabajo no registrado, es decir, de trabajo en negro, que es aproximadamente 33-34%, es un núcleo duro que nos ha costado bajar, pero tenemos un 60 y tantos % de trabajo en condiciones con todos los derechos, con todo lo que corresponde y con salarios que están en una media bastante razonable. Tenemos uno de los salarios mínimos más altos de la región y ciertamente en el caso de Argentina el salario mínimo es mínimo de verdad, es prácticamente un piso y no es un techo. La generación de trabajo fue esencial además para este objetivo de fortalecer la inclusión social y para este objetivo de fortalecer la demanda. Si una de las bases de la estrategia es que nosotros debemos fortalecer la demanda, ¿para qué? Para mejorar el bienestar de las personas, para aumentar el consumo y para generar así mejores condiciones para recuperar la producción local, tanto la producción de alimentos como la producción de bienes industriales y de bienes intermedios y de servicios. O sea, el tema de mejorar y de estimular la demanda ha sido uno de los objetivos centrales. Por eso, o vinculado a eso, obviamente está el fortalecimiento del empleo, pero también hay otras herramientas que tienen que ver con lo social y que tienen que ver con lo económico. Además de generar estos 5 millones de puestos de trabajo, se tomaron 2 medidas vinculadas al estímulo de la demanda y vinculadas a la inclusión. Una que tuvo que ver con los jubilados. Uno de los problemas de la Argentina, como en muchos países de la región, es que muchas personas no alcanzaban a jubilarse o no podían jubilarse a pesar de tener la edad, porque por haber estado en condiciones no registradas o haber estado desocupados un tiempo, no cumplían los años de aporte. Entonces se hizo una legislación para permitir la jubilación de las personas que acreditaban de alguna manera haber trabajo, pero no podían tener todas las cuestiones formales, y se les fue reteniendo en parte el salario para cumplir esa cuota. ¿Esto qué ha significado? Esto ha significado 2 millones más de personas jubiladas, a las cuales se suman 1 millón más de personas con pensiones por distinto carácter humanitario o de vulnerabilidad social, y estos 2 millones de jubilados hacen que la Argentina tenga hoy 60 o 65 años, que es la edad para jubilarse a mujeres y hombres que efectivamente están cobrando una jubilación o pensión. Esa es la tasa más alta de toda la región y obviamente es un elemento importante. La jubilación mínima también subió varias veces. En eso hubo una estrategia de en parte achatar la pirámide, pero subimos más el mínimo porque consideramos que por una cuestión de justicia distributiva lo que teníamos que hacer era subir a los que estaban muy sumergidos, aunque eso incluso nos limitara en la diferenciación de las escalas con las jubilaciones más altas. Para mantener el salario de esos empleados, de esos 5 millones de empleados, lo que hicimos fue fortalecer una cosa que estaba en la ley pero que se cumplía, que son las negociaciones colectivas. O sea, el salario en la Argentina se negocia en negociaciones
colectivas libres entre los trabajadores y los sindicatos de los trabajadores y los empleadores, y tenemos ya 10 años de mantenimiento de esas negociaciones colectivas. El régimen de negociación colectiva fue establecido por el primer peronismo en 1953, pero desde entonces nunca había habido 10 años de mantenimiento de la negociación colectiva libre como forma de acordar salarios y condiciones de trabajo. Siempre alguna crisis lo interrumpía. Eso se ha mantenido con libertad y ha hecho que los salarios de los trabajadores, medidos de cualquier manera, porque hay un índice oficial que ha sido cuestionado y ha habido buenos motivos para cuestionarlo, y hay muchos sectores que consideran que está subrepresentado el índice de precios del consumidor, es decir, la inflación, pero medido por cualquier índice, incluso los índices más independientes de las consultoras privadas, los aumentos salariales que año a año se han otorgado, sin duda han permitido una fuerte recuperación de la capacidad o del valor del salario real. Eso es un hecho objetivo y eso es una cosa que se ve bien, no solo en relación al gasto de los sectores trabajadores, sino también en las consecuencias en el apoyo político. Así como se fortaleció el salario de los trabajadores, así como se generó empleo y se fortaleció el salario de los trabajadores a través de negociaciones colectivas y se incorporó 2 millones de jubilados, hay en Argentina 6 millones de jubilados en este momento, se incorporaron 2 millones, de 4 a 6, que cobraron jubilación. Así también se tomó otra medida de gran importancia para los sectores más postergados. Esta es una medida que se toma después de la crisis de fines del 2008, que a nosotros nos afecta en el 2009, y es la concreción de lo que llamamos asignación universal por hijo, la AUH, que además de una serie de planes sociales que ya estaban en vigencia, y que algunos estaban en vigencia desde la crisis del 2002, lo que hace la asignación universal por hijo es eso, otorgar una asignación a todo hijo menor de 18 años de personas que tengan un ingreso menor que el salario mínimo. Eso actualmente tenemos 3,5 millones de chicos bajo la asignación universal por hijo, y la única condición que se exige es vacunación y asistencia escolar. La verdad es que la asignación universal por hijo ha tenido un impacto enorme y ha sido muy fuerte para estimular y mejorar las condiciones concretas de vida de los sectores realmente más postergados, sobre todo de un montón de mujeres que son jefas de hogar y que tienen varios hijos a cargo. También se tomó una medida importante en esa época que tuvo que ver con los recursos, que es, toda una mejora del sistema impositivo desde el punto de vista de la recaudación. No hemos hecho todavía una reforma tributaria que de alguna medida está pendiente. Lo que se ha hecho es mejorar la recaudación tributaria. Tenemos desde el punto de vista todavía varios aspectos regresivos en el sistema tributario. Tenemos un IVA muy alto, tenemos un sistema muy desequilibrado en tema de ganancias, y ese es un conflicto con los trabajadores. Pero lo que sí se hizo para mejorar los recursos del Estado fue terminar con una medida que se había tomado en los 90, que había sido la privatización del sistema jubilatorio. En Argentina, siguiendo el ejemplo que se había hecho en Chile y estaba de moda en esos momentos, se privatizó buena parte de los aportes jubilatorios y se crearon una serie de empresas que tomaban ese dinero, y la verdad que a la hora de la hora, luego de varios años, unos 15 años de vigencia del sistema, los recursos habían servido para financiar a las grandes empresas, pero no se habían incrementado los fondos que al final debían cobrar los jubilados. Entonces la decisión que tomó el Estado, no fue una
una legislación, fue recuperar la administración de los fondos de pensión y recuperarlos para el Estado. Esto ha significado una recuperación de como el 2% del Producto Bruto en recursos y ha permitido orientarlos mucho más socialmente. Han mejorado la rentabilidad de estos fondos y al mismo tiempo han permitido usarse en un financiamiento importante de varios planes sociales. ¿En qué se ve este mantenimiento de esta recuperación de la industria? La recuperación de la industria primero se basó en que había una capacidad ociosa grande, producto de la crisis y de esta caída del Producto Bruto Interno, y basado también en la existencia de una tasa de cambio muy favorable para la Argentina, es un dólar muy alto. Hubo un proceso de recuperación industrial grande. Esto tiene algunas cosas muy significativas. Por ejemplo, en el año 2002 se producen creo que 200.000, 220.000 autos en Argentina. Argentina tiene una tradición de fabricación no solo de armaduría de autos. Este año 2013, se van a producir aproximadamente 850.000 autos, de los cuales se van a exportar aproximadamente unos 400.000 autos. O sea, una industria que estaba totalmente en crisis 10 años atrás se recuperó tanto que incluso cuando fue la crisis 2008-2009, el Estado le prestó a la General Motors, a la filial argentina, un crédito para mantener el empleo y la gente. Hay dos o tres puntos que me gustaría destacar también, porque lo que tenemos que explicar es por qué hemos estado 10 años, por qué comenzamos con más desocupados que votos, por qué Cristina Kirchner ganó en el 2007, por qué tuvimos un conflicto muy fuerte con el campo y perdimos una elección legislativa en el 2009, pero por qué en el 2011 Cristina en la reelección volvió a ganar las elecciones, y esta vez con un 54% de los votos y con una diferencia abrumadora sobre el segundo. El segundo creo que sacó 17% de los votos, es una diferencia enorme. Creo que en estos datos que he dado está parte de la explicación. Quiero referirme a un aspecto específico que es la educación. Una cosa que ha hecho la Argentina estos 10 años es recuperar parte de la crisis que había habido en el sistema educativo. Esto se dio modificando parte de la estructura del sistema, es decir, volviendo a un sistema más tradicional en cómo están organizados los cursos, la primaria, los distintos niveles, la inicial, la primaria, la secundaria, pero además en un compromiso presupuestario con la educación grande. La idea fue por ley establecer que en un par de años había que llegar al 6%, estaba entre el 3 y el 4, del Producto Bruto destinado a la educación. Eso así se hizo, eso ha permitido ampliar la matrícula, eso ha permitido construcciones escolares muy importantes, más de 1.000 escuelas se han hecho en estos 10 años, esto ha permitido mejorar el salario docente, y esto ha permitido a nivel terciario universitario la creación de 9 universidades estatales que son efectivamente nuevas y que tienen que se han construido, que se han establecido y que tienen una característica muy importante, y es que aproximadamente el 83 u 84% de los miles de alumnos de estas nuevas universidades estatales, que tienen 10, 12 años de vigencia, algunas un poquito más, aproximadamente el 83% son primera generación de universitarios. Si nosotros estamos abriendo el ingreso universitario, quiero recordar que la educación universitaria, de la decisión del 1948 del primer gobierno peronista, es gratuita en la Argentina. Esto ha permitido el acceso a la universidad, a los estudios universitarios, a decenas de miles
de compatriotas, y es una modificación grande. Si estoy con la educación, voy a hablar un poco de la ciencia, que ha tenido también una atención especial. Por lo pronto, desde el 2003 se busca recuperar el sistema científico, que estaba muy en crisis y que había sido muy cuestionado en los años 90. Hay una frase famosa que era ministro Cavallo, que le dijo a los científicos por qué no se van a lavar los platos, y eso fue un escándalo extraordinario. Bueno, no se fueron a lavar los platos, sino que protestaron, y a partir del 2003 fueron recuperando. En el 2007 Cristina creó el Ministerio de Ciencia, Investigación, de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y ese nombre completo, y puso al frente a un científico destacado que había hecho clonación de animales, es decir, es un científico de primera. A partir de ahí se inició un proceso de recomposición del salario y de aumento de las vacantes. Si vemos hoy el sistema del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, tiene unas 18.000 personas, de las cuales 6.500 son investigadores y unos 8.000 son becarios. Y ha habido un incremento muy sustancial del número de los científicos y de la retribución a los mismos, lo mismo que de los salarios de los docentes universitarios. Incluso ha habido un programa bastante exitoso de repatriación de científicos, que ha hecho que más de 1.000 científicos pudieran volver a la Argentina y recomponerse al trabajo. También hemos recuperado algunas cosas que estaban paralizadas. Desde mediados de los 90 estaba paralizado, por ejemplo, todo el desarrollo en energía nuclear que tuvo la Argentina. Argentina tiene una larga tradición de uso pacífico de la energía nuclear y tiene un desarrollo relativo importante en fabricación y venta de radioisótopos, en fabricación de centrales de investigación, y también tenía 2 o 3 centrales de potencia, que esas eran compradas, no eran solo hechas por nosotros. Eso estaba todo parado, y en el 2006 se decidió la reactivación del sector. Se finalizó una exportación muy importante que fue a Australia, de una central de investigación que se ganó la competencia a las mejores firmas. O sea, se ha recuperado un sector que estaba a punto de desaparecer, porque si se jubilaban los científicos, los ingenieros nucleares mayores y no se daba continuidad, se perdía todo eso. Se recuperó, se está terminando la central 2, se están planificando 2 o 3 centrales más, y se avanza en otros planes en el área. También ha habido bastante desarrollo científico, o sea, esta inversión en ciencia de resultados. Por ejemplo, ha habido un avance extraordinario en la leche maternizada. Se le han inventado una leche baja con elementos, con proteínas propias de la leche materna, y se ha avanzado en clonación, se ha avanzado, por cierto, en biotecnología, y se ha avanzado también en el desarrollo satelital, que es un desarrollo que está en manos del Estado, y ya hace más de un año que se puso en órbita el cuarto satélite construido en la Argentina y puesto en órbita. Es decir, en el caso de la investigación científica y tecnológica, ha habido avances bastante importantes. Se está invirtiendo el 0.6 del producto, que es bastante para los patrones de un país subdesarrollado en investigación y desarrollo. Ahora es casi todo estatal. Tenemos muchas dificultades o muchas limitaciones para lograr que el sector privado invierta en investigación y desarrollo. Para ir terminando, somos un país que tuvo muchas décadas de dificultades. Yo siempre recuerdo que en 20 y pico de años Argentina hizo estas siguientes 5 cosas. Masacró a su propia población con violaciones masivas a los derechos humanos, hizo una guerra a la NATO, tuvo 2 hiperinflaciones, tuvo el default más grande de la historia, hasta que nos ganó Grecia ahora,
y tuvo 4 presidentes en una semana. Esos 5 elementos son los que estaban con que llegamos o salimos de la crisis del 2003. Yo creo que la Argentina ha entrado en una onda larga de crecimiento. Esto va a ser parecido al fin del siglo XIX y al comienzo del siglo XX. ¿Eso por qué? Bueno, porque las commodities nuestras van a tener un precio alto, quizás no tan alto como ahora, pero están en una onda larga de precios altos, porque estamos recuperando el desarrollo industrial y porque si en aquella época la flaqueza del desarrollo estuvo vinculado ¿a qué? Hacia una economía primaria exportadora, a una vinculación privilegiada con el Reino Unido, con Inglaterra, que nos hacía muy dependientes de los precios externos de nuestros productos, en aquel momento el trigo, la carne y la lana, y se abortó entonces la posibilidad de un desarrollo industrial más armónico que integrara la Argentina. Ese error que se cometió en el pasado es el error que estamos tratando de evitar en estos años. En estos 10 años hemos aprovechado esos precios, hemos recuperado parte del tejido industrial y creemos que estamos en perspectiva de avanzar con distintas, obviamente, momentos más fáciles o más difíciles, pero creo que estamos en una onda larga de crecimiento. Creo que lo de la deuda no es menor, tenemos condiciones de buena perspectiva y creo que estamos trabajando en el desarrollo de esa Argentina más integrada, que tenga más posibilidades para todos. No hay, con esto termino, no hay posibilidades de desarrollo desde mi punto de vista para Argentina ni para ningún país de la región si no es fortaleciendo la integración regional. No existe la posibilidad de navegar en solitario. Las posibilidades de crecimiento sostenido y que ese crecimiento no sea solo un número económico, sino que se transforme en densidad productiva, en densidad de investigación, en fortaleza del aparato productivo y en no dependencia solo de los precios internacionales. Eso depende de políticas internas, pero de políticas de avance en la integración. Por eso creo que lograr una segunda década ganada, que es el objetivo que nos planteamos hoy en la Argentina, tiene que ver con continuar estas políticas, con avanzar en el proceso productivo, con avanzar en la tecnología, pero con avanzar fuertemente en la integración regional. Paro por acá.